En la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 15, hemos leído lo siguiente. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, había reunidas unas 120 personas, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Cuando escuchaba estas palabras de San Pedro, pensaba, Judas, joven, con 15 años, con 18 años, después, cada vez que rezaba los salmos, lo normal en un israelita piadoso era sabérselos de memoria. Era la oración de Israel, los salmos. Cada vez que recitaba estos pasajes del salmo, si alguien le hubiera dicho, esto que acabas de decir, Dios lo inspiró a ese rey David acerca de ti, se hubiera quedado sorprendido. ¿Cómo? ¿El Salmo habla de mí concretamente? Sí, esto está escrito para ti. No habla en general, habla de ti. Que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Impresionante, él no lo sabía y lo rezaba año tras año. Probablemente el salmo este se repetía varias veces al año, pero una seguro. El destino de cada uno. ¿A dónde iremos? Que Él ya lo sabe, Dios. ¿Dónde iremos? ¿Cuál será la morada que nos está preparada? Y la otra cosa que os quería compartir. Siempre me había preguntado en este pasaje que trata de la elección de Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote, ¿por qué se escogió a otro para ocupar ese puesto? Porque después siguieron muriendo los apóstoles, martirizados, y no se escogió a una persona en concreto para ocupar un lugar concreto. ¿Por qué? En este caso sí. Y hoy, no antes, me he percatado de un pequeño detalle. En este momento, y durante algunos años, los apóstoles estaban juntos, no se dispersaron después de Pentecostés, siguieron evangelizando en la tierra de Israel y alrededores, pero sin alejarse mucho. Eso se ve por hechos en que se reúnen, hablan entre ellos, incluso después, con toda claridad, cuando se reúnen todos en Jerusalén. Jesús, que quería dispersarlos como la semilla que se echa al mundo, al principio quería que estuvieran juntos. ¿Por qué? Porque iban a surgir infinidad de cuestiones teológicas, morales, bíblicas, organizativas, decisiones que había que tomar. Y entonces era muy bueno que los 12 estuvieran juntos para discutir las cosas, hablarlas entre ellos, sopesar los pros y los contras.
Es cierto que si cada apóstol se hubiera ido en una dirección, podía haberse reunido con más gente, uno en Alejandría, otro en Armenia, otro en Acaya, otro... Pero lo que hubiera decidido cada grupo hubiera sido para ese lugar y no hubiera sido comunicado fácilmente a los demás. Había durante varios años que consolidar una forma de actuar común, una teología común, una moral común. Por eso, cuando falta Judas, se acordaron del Salmo, que su cargo lo ocupe otro. Y lo ocupó otra persona. Después ya, cuando se dispersan por el mundo, Eusebio de Cesarea dice que fue 7 años después de Pentecostés, ya cuando mueran nadie va a ocupar su puesto. Pero en ese momento, con la autoridad apostólica, dicen que haya otro apóstol. Después ya no. Matías no era obispo, era apóstol, que es más, tenía el tercer grado del orden sacerdotal, le impondrían las manos y recibió el sacramento. Cuando he dicho que no era obispo, me corrijo, no era solo obispo, era apóstol, que es mucho más, Y por lo tanto, fijaos la importancia que tiene el actuar en común, el diálogo, orar todos juntos, con María, con aquella comunidad que tantas veces había escuchado. No eran solo los 12, eran los 12 rodeados, aconsejados, acompañados por todo ese círculo concéntrico de los que habían escuchado a Jesús durante 3 años y habían experimentado los milagros en su propia carne o en su familia. Esto nos tiene que llevar a pensar la importancia que es ahora, lo importante que es ahora este espíritu. Nosotros, los cristianos, no defendemos mi moral, mi idea de la teología, mi idea de Dios. ¿Cómo tendría que ser organizada la Iglesia? Como yo creo. Muy bien, si tú crees que puedes convertirte en la cabeza de todo y en el organizador de todo, pídeselo a Dios. A lo mejor hace de ti un nuevo Moisés, pero en la Iglesia todo se hace eclesialmente. En la Iglesia todo se hace en común. Somos un cuerpo. Con lo cual aceptamos la moral de la Iglesia, su teología, su magisterio, el magisterio de la Iglesia. Por muy inteligente que sea uno y muy santo, Dios quiso que estos 12 estuvieran juntos, dialogaran, hablaran, etc. La eclesialidad. La Iglesia no es un ejército, una cosa piramidal, allí el que manda, manda y punto final. La Iglesia no es un ejército. La expresión más bella, clara, hasta visualmente, de este modo de actuar en la Iglesia es el concilio. Sea un concilio provincial en la antigüedad, o de un reino, o universal. Nos reunimos, invocamos al Espíritu. Tenemos al Papa, sí, pero el Papa no va a actuar en solitario continuamente, ordenando como ordena un general a su ejército, no. Porque incluso allí donde está pide consejo, habla, va a pedir consejo a los cardenales que ya de por sí representan tantos lugares de la tierra, tantas comunidades. La eclesialidad. Y entonces Matías
tuvo la inmensa suerte de ser apóstol. Yo tengo la impresión muy fuerte, evidentemente no estuve allí, de que Matías no tenía ninguna ambición, ninguna. Y de pronto se encuentra que de estar siguiendo a Jesús y sirviendo como pudiera y tal, es elevado a ser uno de los 12. Qué impresionante encargo, pero él mismo, estoy convencido, es una intuición, claro, no le he conocido yo a Matías, de que nunca se aferró a eso. Pues mira, me ha tocado ser apóstol, voy a hacer lo que pueda. La disponibilidad a seguir siendo un simple servidor, no era ni sacerdote. En este momento no era ni sacerdote. Y de no ser ni sacerdote pasó a estar en todas las portadas de las iglesias donde se ponen los 12 apóstoles, allí está él. Pasó a ser no la pieza clave, porque solo hay una pieza clave, que es Cristo, pero sí una de las piedras sobre las que conjuntamente, solidariamente, se edificó después. Y no puedo evitar, para acabar, pensar los 12, entre los cuales estaba Pedro, las conversaciones que tuvieron, las tranquilas, cordiales discusiones, oye, ¿qué os parece? ¿Sería mejor esto? Oye, dando razones, tal. No puedo dejar de ver en esto lo de ahora. Un Pedro, el sucesor de Pedro. Los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. Reunidos en Roma, dialogando, discutiendo, oye, ¿qué os parece? ¿Qué podríamos hacer? Esto está pasando ahora. La descristianización, estos problemas, ha surgido esta polémica. ¿Cómo la afrontamos? ¿Qué hacemos? Lo que pasaba entonces sucede ahora. Sucede ahora. Es lo mismo, es lo mismo. La Iglesia sigue siendo la misma. Y no seamos necios, no nos pongamos a juzgar. Seguro que había judíos de la antigua usanza o griegos con otra mentalidad que juzgaban a esos pobres 12 pastores, pescadores, tal, que con lo importante que es la Iglesia, les criticarían, aunque fuera interiormente. De seguro que entre todos los cristianos había un tanto por ciento, aunque fuera un 1%, de criticones. Es que la Iglesia no se dan cuenta lo que es la Iglesia. Lo mismo pasa ahora. ¿Significa esto que ellos, esos 12, o los cardenales ahora al lado del Papa, siempre hacen lo mejor? No, se pueden equivocar. Solo hay una pieza clave. Pero uno debería decirle al que critica, pero bueno, ¿qué te crees tú? ¿El nuevo Moisés? ¿El nuevo Elías? ¿El hijo de David? ¿El nuevo hijo de Salomón? Pues si tan importante es tu parecer, pídele a Dios que te haga caer del pináculo del templo y todos digan, wow, vamos a escucharle, que ha bajado en las manos de los ángeles. Tu misión es hacer bien lo que tienes que hacer, que es ser un padre de familia, tal, y no estar criticando ni siquiera interiormente. Tranquilo y vivirás mejor, tranquilo y vivirás mejor. No significa esto que el que manda no se equivoca, no. La voluntad de Dios y la administración de los hombres. Pero el no criticar siempre es un acto virtuoso. Y el que critica siempre está haciendo lo que no debe. Ya no digo cayendo en la calumnia, pero después que nos encontramos con el que, cuando ha fermentado la murmuración en el corazón, después esas personas ven vídeos de YouTube, leen webs y creen la calumnia sobre el lecho
de la murmuración ya asentada, cuando caen las semillas de la calumnia, entonces florecen y creen cualquier cosa, por torcida que sea. Nada más. Hoy celebramos a Matías y podemos con toda la alegría de nuestro corazón ver cómo aquello sigue hoy día. La Santa Iglesia Católica, apostólica, católica, universal, no las cismas, estos que se han separado en Armenia, estos que se han separado en la Iglesia de Alejandría, estos que después se separaron en Constantinopla. La Iglesia católica y apostólica, basada sobre el fundamento de los apóstoles. La Santa Iglesia Católica. Ayer en el Salmo rezábamos: envía tu luz y tu verdad. Pues eso lo tenemos hoy día, y bien custodiado, aunque nos venga en la Iglesia, aunque nos venga también directamente de Dios, la luz y la verdad. Yo también rezo ese versículo del Salmo de ayer, porque aunque ya tengo la verdad, lo que me enseña la Santa Madre Iglesia, pero la verdad es una persona, Cristo. La verdad es algo vivo y vivificante, y eso puedo pedir más y más, que me vivifique más la verdad que ya se ha sembrado y que está en mi corazón y que incluso puede irradiar luz. Envía tu luz y tu verdad. San Matías ruega en este día por todos nosotros.